El laborista Keir Starmer renuncia como primer ministro de Reino Unido a menos de 2 años de haber asumido. En un discurso frente a su residencia de Downing Street, Starmer informó que permanecerá en el cargo hasta que su sucesor asuma el puesto. De esta manera, el gobierno británico entra en un nuevo periodo de incertidumbre. ¿Por qué pesó el factor de la defensa musulmana, como ha sido la conversación que nos ha llegado hasta acá en redes? ¿Qué sucedió? ¿Es parte del fracaso de haberse salido de la Unión Europea? ¿A qué se debe esta incertidumbre recurrente en Gran Bretaña? Mucho agradecemos a la profesora Arlette Ramírez Uresti del TEC de Monterrey, que nos acompaña esta mañana para responder a estas interrogantes. Maestra, bienvenido al programa. Muchas gracias y bueno, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, maestra, ¿cómo entender esta crisis, esta dimisión? ¿Pierde liderazgo? ¿Lo pierde porque pierde la conversación pública? ¿O es parte de una situación recurrente en Reino Unido después de la poca exitosa salida de la Unión Europea? Pues mira, a 10 años del Brexit, de haber salido de la Unión Europea, hay definitivamente dos crisis importantes: la crisis financiera, pero también la crisis de credibilidad en las instituciones. A lo largo de estos 10 años no ha sido posible no solamente estabilizar la institución política y pública en el Reino Unido, sino que además ha sido una espiral constante de incremento de deuda, de incremento de impuestos. Y para que te des una idea, déjame decirte que los impuestos hoy en el Reino Unido son tan elevados como los que había en la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquel momento estaban financiando una guerra y estaban apoyando un proyecto de liberación europeo. Hoy no están participando en una guerra, no están invirtiendo en los conflictos, ni siquiera como parte de la OTAN, y están teniendo una carga fiscal sumamente elevada. Entonces, eso lleva a una parte de descompensación en la opinión pública y ha perdido el Partido Laborista, que prometió cambiar del conservadurismo al Partido Laborista, ¿no? Un partido de centro-izquierda, más liberal, pues prometió lograr lo que era muy poco probable. Y por otro lado, pues está la falta de confianza en las instituciones. Los movimientos antimonárquicos son cada vez mayores, con más fuerza. Y hoy, por supuesto, esta renuncia nos habla pues de un estado de ingobernabilidad que tendrá que estabilizarse no con un nuevo primer ministro, sino con la reconstrucción y el reordenamiento de instituciones. El factor musulmán, porque de alguna manera existe como una caricatura de que esta renuncia de Starmer se da porque de alguna manera se puso muy proclive a los derechos de la comunidad musulmana en Gran Bretaña y la reacción de la sociedad pues le cobra esta defensa pues de una situación que también se vive en toda Europa, que tiene que ver cómo coexistir con las culturas que han sido migrantes, que se vuelven comunidades y que conservan sus propios valores, en este caso teocráticos incluso, ¿no? No, definitivamente es un factor, ¿no? De este fenómeno multicausal, es uno de los factores. Por supuesto que es un factor importantísimo, no solamente porque sea la migración islámica, sino porque sea en términos de la migración. Hoy en día en el Reino Unido una familia de migrantes puede tener acceso a una vivienda pública pagada por los impuestos de los británicos, ¿no? Pueden tener acceso a este Estado benefactor que nunca antes había sido tan generoso con las migraciones como lo es ahora. Y yo que me inclino a pensar que si le sumamos a este factor el tema de que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento para 2026 de 0.8% para el Reino Unido, menor al crecimiento que se espera para España, entonces tomas dos factores tremendos
¿no? Para la población. Por un lado, no está creciendo, no hay empleos, tienen una carga fiscal muy grande y por el otro lado, una política migratoria que es en exceso generosa con quienes no tributan. Y entonces ahí viene, por supuesto, este detonador de descontento que, insisto, no se va a terminar con el cambio de un primer ministro. Y sin embargo, en estos contextos de tanta incertidumbre se dan liderazgos emergentes que muy pronto de la nada pueden reemplazar a los otros. Y creo que es el caso de la figura que va a venir. ¿Puedes contarnos un poco de este laborista que podría quedar en lugar de Starmer? Sí, por supuesto. El exalcalde de Manchester, una región además sumamente interesante para la administración pública, que tiene, por supuesto, una trayectoria en el Partido Laborista muy importante, pero que además promete, por supuesto, hacer una reforma fiscal que, si nosotros lo vemos en muy detalle, en un detalle muy importante, pues vamos a ver que en realidad su promesa de campaña y la transición está pensada en un reposicionamiento del gobierno a través de una recomposición fiscal. Burnham, que es este laborista que fue alcalde de Manchester, que está renunciando al cargo para poder ser candidato a primer ministro y a líder del Partido Laborista, promete una disciplina fiscal que en realidad en este momento difícilmente se va a poder concretar. El proyecto que está buscando Andy Burnham es con un escenario muy cortoplacista, que no va a dar resultados tan rápido porque no va a resolver los problemas estructurales. Si bien podría tener un impacto importante en algunos sectores, moviendo y haciendo unos ajustes fiscales, pues no va a resolver el problema de fondo. El endeudamiento que tiene el gobierno británico en este momento supera por mucho Maestra, las expectativas vamos a de una recaudación. pausa, maestra Arlene Ramírez Uresti, y regresamos para concluir nuestra conversación, por favor. Regresamos con la profesora Arlene Ramírez Uresti. Estábamos conversando sobre la situación de Reino Unido y retomamos este perfil que nos daba del alcalde de Manchester, que podría relevar a Starmer, y la lección que nos deja de alguna manera la coyuntura de Gran Bretaña, maestra. Sí, por supuesto. Creo que, Ivonne, como lo habíamos comentado hace unos minutos, la crisis de gobernabilidad y la crisis económica tan profunda que hay hoy en el Reino Unido no se va a remediar con una promesa de reforma fiscal, sabiendo sobre todo que uno de los problemas estructurales es el gran endeudamiento. Y justamente antes de que dejara la oficina el ahora ex primer ministro, ¿no? Pues contrata un nuevo paquete de deuda que viene a solventar o digamos, a tapar los hoyos, ¿no? A bachear, pero no a repavimentar. Entonces, es un tema muy complicado, sobre todo porque desde los tiempos de Margaret Thatcher, Reino Unido tiene un estado benefactor con una gran carga social. De por sí es muy caro el pago de los impuestos, hoy lo es aún más, te decía, a nivel de la Segunda Guerra Mundial, pero con menos servicios, con menos escuelas públicas que atiendan a todos, ¿no? Los niveles y todos los programas, que haya una oferta como la que había. Los programas para desempleados se están recortando más, a pesar de que el desempleo está creciendo. Entonces, en realidad es un caldo de cultivo que podría llevar, por supuesto. Yo creo y me atrevería a pensar que quizá lo que estamos viendo en realidad pues es el inicio de una transformación mucho más profunda en el Reino Unido. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta coyuntura internacional que siempre tiene pues moralejas para la política global y para la política local. Maestra Arlene Ramírez Uresti, del TEC de Monterrey. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día.